Shalom hermanos, bienvenidos al primer episodio de la serie de José. Hoy Dios nos habla en el libro de Génesis 37 que dice, José es vendido por sus hermanos. Por eso uno dice la palabra que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas de su padre con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y informaba a José a su padre la mala fama de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en la vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que ellos, empezaron de aborrecerle. Y no podían tratarle bien, no podían hablarle pacíficamente ni nada. Y un día José tuvo un sueño. Escuchar eso, el verso 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. En síntesis, José volvió a tener ese sueño otra vez, pero más avanzado, con estrellas y todo eso, y lo contó otra vez a sus hermanos y a su padre. Y su padre se quedó en plan, ¿qué quieres decir? ¿Que tu madre, tus hermanos y yo nos vamos a postrar a ti o qué? Pues sus hermanos se fueron a apacentar las ovejas de su padre en Sechem. Y es cuando su padre le dice que él vaya donde están sus hermanos, que él vaya a ver cómo están. Él solía ir y solía encontrar a un hombre ahí y el hombre le pregunta, ¿qué haces aquí? Y él dice, estoy buscando a mis hermanos. Es cuando el hombre le dice que ellos ya no están ahí, sino que están en Dotán. Entonces él dice, vale, se va a Dotán a buscar a sus hermanos. Y cuando le vieron de lejos, antes que él llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Pero uno de sus hermanos, Rubén, no se le está de acuerdo con que le maten. Entonces dice, se le puede echar en esta cisterna y ya. Los hermanos le echan en la cisterna. Se quedan ahí comiendo a lo suyo. Y es cuando empiezan de hablar, ¿no? Que no es bueno matar a su propio hermanito. Al mirar, suelen ver a una compañía de israelitas que venía de Galaad. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vamos a venderle. Deciden vender a José a los israelitas para que le lleven a Egipto. Le sacaron de la cisterna, le entregaron a los israelitas por unas 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Luego y suelen coger su túnica, mancharla de sangre y todo eso, llevarlo a su padre para ir a decir que no, un animal le ha matado. Los madianitas finalmente llevan a José a Egipto, a Potifar. Entonces, cuando yo estaba meditando eso, la verdad es que aquí hay mucho que aprender. Lo primero, si ya viste mi video anterior, vuelvo y repito, aprendamos a guardarnos las cosas que el Señor nos revela. Porque José antes ya tenía antecedentes con sus hermanos que ya le tenían una manía. Primero porque el padre le quiere más que ellos. Es como que imagínate que ahí el padre alabando todo lo que José hace. Oh José, mi niño amado, oh José, eso, oh José, lo otro. Y eso le ponía celoso a los hermanos. Y después los sueños de José. Ellos se quedan en plan, ¿pero de qué va ese? ¿Cómo es posible que hables como quien dice que es más que nosotros? Pero yo creo que José en su inocencia, ¿no?
En su inocencia, porque solo tiene 17 años, aunque una persona de 17 años ya puede ser una persona madura. Pero él en su inocencia cuenta las cosas, comparte con su familia, pero sus hermanos lo usan en su contra. Eso en primer lugar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos con los demás. Porque tú puedes ver que una persona sonríe contigo cuando tú compartes algo, pero tú no conoces la intención del corazón de esta persona, ni lo que te desea cuando escucha lo que tú estás compartiendo. Y por otra parte, aquí estamos viendo el comienzo de la voluntad de Dios en la vida de José. Y alguien dirá, la voluntad de Dios, y por qué él tiene que sufrir tanto para que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Cuando meditamos la palabra de Dios, vemos que cuando Dios iba cumpliendo su voluntad en la vida de los hombres, siempre pasaban por un proceso, porque Dios es un Dios de propósitos. Él tiene un patrón. Cuando tú lees su palabra, Él tiene un patrón de cómo Él hace las cosas. Entonces, a sus hermanos venderle, yo creo que ellos pensaron que ya está, ya hemos acabado con que vaya, que sufra, si le quieren matar, que le maten, que le hagan lo que le quieren hacer ahí. A nosotros nos da igual. Pero lo que ellos no sabían era que Dios estaba usando esta situación para que su propósito se cumpla en la vida de José. ¿Qué te quiero decir con eso? Quiero animarte que tu sufrimiento, que el rechazo de la gente, que el silencio de Dios, sea lo que sea que tú estás pasando, nunca te haga pensar que Dios ya se ha apartado de ti. Nunca. Hay cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas que para que lleguemos a ellas tenemos que pasar por un proceso. Algunos van a pasar por unos procesos tan terribles, dolorosos, diferentes tipos de procesos, pero lo importante es que esto te lleve al propósito de Dios, a la voluntad de Dios en tu vida. Porque a la verdad me imagino que, imagina cómo se siente ser traicionado por tus hermanos, que tus hermanos te vendan a unos israelitas que han visto pasar, que se van a Egipto, por unas moneditas, solo por envidia. Y también quiero animarte que no seas esta persona que le molesta el éxito de los demás. No tengas envidia, no guardes rencor, no desees el mal a nadie. Cada uno vive su proceso. El típico, hay algo que se dice mucho. No, mira, la gente de mi generación está avanzando más que yo. Ese fue mi compañero de la primaria, pero hoy día tiene coche, está casado, tiene mujer, tiene eso, tiene... Esto te desenfoca. Tenemos que enfocarnos. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Esas cosas desenfocan, esas cosas traen envidia. Esas cosas nos hacen meternos en cosas, en situaciones que Dios no nos ha mandado, solo porque queremos probar al mundo algo que no nos han pedido y que ni siquiera les importa. Entonces, en esa primera parte yo quiero que te quedes con eso. Cuidado con lo que cuentas. Cuidado con las personas que eliges para contar tus cosas. Sean familiares, amigos, no me voy a cansar de decir eso, no me cansaré. Sean familiares, amigos, quienes sean. Mucho cuidado. Si Dios no te ha mandado compartirlo con esta gente, no lo hagas. Guárdatelo, espera en el tiempo de Dios. Espera en el tiempo de Dios. Porque también muchas veces cuando dices algo no te creen, porque sus hermanos también se burlaban de él al principio, hasta que eso les empezó de causar rabia. Al principio se burlaban, mira ese soñador, soñador. Pero cuando ellos escuchaban los sueños, eso les ardía. Y eso hacía crecer la envidia. Entonces, mucho cuidado con la gente que contamos nuestras cosas. Mucho cuidado con envidiar al prójimo. Con enfocarte en lo que Dios está haciendo en la vida del prójimo, porque eso no te va a permitir ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Sé agradecido con lo que Dios está haciendo en tu vida. Enfócate en el Señor y permita que Él haga. Y que las dificultades, lo que tú estás pasando ahora, no te haga decir que no
Dios no está contigo, el típico, Dios no escucha mis oraciones, ¿por qué Dios responde otra? No, 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 no. Cada uno tiene su tiempo, su proceso. Dios tiene propósitos diferentes para cada uno de nosotros. Así que lo que para José está siendo su peor pesadilla, que es ser traicionado por sus hermanos, después viene es una de sus mayores bendiciones. La traición de sus hermanos después viene a ser una gran bendición para su vida. Entonces yo quiero que te quedes con esto. Ese proceso que tú estás pasando, lo que tú estás pasando, obedeciendo a Dios, no me refiero a lo que alguien esté pasando por decidir desobedecer a Dios o decidir seguir su propia voluntad, no. Ese mensaje es para esta gente que ha decidido amar al Señor con todo su corazón, que no busca a Dios por lo que puede recibir de Dios, sino porque Él es Dios, es nuestro Padre, Él nos ha amado primero, se ha sacrificado. Cristo se ha sacrificado en la cruz por nosotros. Entonces tú decides que vas a vivir una vida agradable al Señor, una vida en santidad. Lo que esté pasando en tu vida ahora no es comparado con el gozo que viene después, cuando Dios diga, es el tiempo. Entonces, siga luchando la buena batalla de la fe, no te rindas, siga diciendo no a lo que Dios dice no y sí a lo que Dios dice sí. Siga sirviendo a Dios con honor, con tu arroz blanco, con lo poco que tienes o con lo mucho que tienes, con tal que sea a la manera de Cristo, siga. Y recuerda que tal y como José fue vendido por sus hermanos, es cuando estaba empezando el propósito de Dios en su vida. Así también lo que tú estás pasando, Dios te está preparando para llevarte a algo mucho más grande, algo mucho mejor de lo que tú te puedas imaginar. Que tu mirada esté puesta en Cristo, siempre. Es lo que yo quería compartir. Nos vemos en el capítulo 2 de esta serie. Bendiciones. Esta serie está siendo de edificación para tu vida. Por favor, suscríbete al canal. De entre los mensajes que hay en el canal, encuentre el mensaje que más o menos tiene que ver con la situación que tú estás pasando ahora. Escucha este mensaje porque Dios te va a hablar. Nos vemos en el próximo video. Bye.